Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Pablo de Flor de Madera ARG. Hoy les quiero enseñar una técnica para unir maderas que yo creo les va a resolver prácticamente la mayoría de las uniones. Estoy hablando de resolver con un ensamble súper simple todo lo que sean las uniones, sobre todo para aquellos que están recién empezando en la carpintería y están pensando de qué forma conviene hacer las uniones, qué tipo de ensamble, ya que hay muchos. Y lo que van a, en principio, ganar es, por un lado, no tener que invertir tiempo, ¿sí? o todo el tiempo que lleva a hacer uniones, desde las más simples como caja y espiga, que llevan un tiempo considerable. Hacer 4, 8, 12 o las que sean, realmente llevaría muchísimo tiempo de trabajo. Y por otro lado, también evitar hacer una gran inversión para conseguir algunas máquinas que justamente cumplen con esa función, como es la engalletadora, o una máquina que yo no vi por aquí, pero sé que en otros países la venden, que la llaman la Domino, por ejemplo, de la marca Festool, que tiene la misma lógica, genera dos cajas en las maderas que se van a unir y luego mediante una galleta o digamos, otra pieza, que es la que utiliza la Domino más cilíndrica, une ambas maderas. Con ese mismo concepto vamos a trabajar, pero nos vamos a ahorrar el tener que comprar una de esas máquinas caras. Y también otro detalle es que las galletas, digamos, que utilizan esas máquinas no son económicas. Si nosotros tenemos que unir todo un trabajo con las galletas que uno compra para esas máquinas, que son compatibles con esas máquinas, realmente el costo del trabajo también se eleva, porque no son económicas individualmente esas galletas. Bien, habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ver en la primera parte del video todo lo que podemos hacer con esta broca. Y en la segunda parte les voy a mostrar cómo hacer una plantillita muy sencilla que les va a abrir todavía el horizonte a más cantidad de uniones, sobre todo lo que son tableros. Así que quédense por favor en el video, que se van a sorprender y yo creo les va a resolver esto realmente muchas complicaciones en el taller. Vamos con la explicación. Lo primero que vamos a hacer es una unión de dos maderas a 90 grados. Para ello nos vamos a valer de una broca Forstner de 10 milímetros. Vamos a insertar la broca y generar un orificio entre las dos maderas. Y luego vamos a insertar un tarugo cilíndrico en el interior. Esa va a ser la primera prueba que vamos a realizar. Ya tenemos el primer tipo de unión. Lo que hicimos fue una doble caja con el orificio y luego insertamos el tarugo, que vendría a ser como una doble espiga. Obviamente para este ejemplo no utilizamos cola, simplemente estamos presentando las maderas, pero de esta forma ya tenemos un tipo de unión muy simple. Obviamente ganamos también mayor resistencia si insertáramos dos tarugos en lugar de uno, pero vale el ejemplo. En el siguiente ensamble que vamos a realizar lo vamos a probar con dos tarugos. Voy a separar ahora las maderas para que puedan ver la unión interior, cómo está conformada. Ahí se puede ver. Y les quiero mostrar cómo mediante la misma técnica también podemos combinar con tornillos. Y un poquito más adelante vamos a ver cuál es el beneficio de hacerlo con tornillos o de hacerlo con los tarugos de madera directamente. Como pueden ver, en este caso hacemos los orificios con la broca, luego con una mecha normal hacemos los agujeros guía para los tornillos, insertamos los tornillos y por último generamos los tapones con los tarugos. Y en este caso el tarugo simplemente va a cumplir la función de esconder los orificios. Les dejo en pantalla la etiqueta para que puedan visitar el proyecto de carpintería de las mesitas de centro.
En ese caso utilizamos la técnica de los tornillos. Vamos a avanzar un poquito más y lo que vamos a hacer ahora es otra unión también a 90 grados. En este caso los cortes de los extremos son dos cortes de 45 que conforman la unión de 90. Y lo que vamos a agregar en este caso es que vamos a realizar esta unión con dos tarugos. Esto le va a dar mayor resistencia a la unión y también le da un aspecto un poquito más destacado. Ya tenemos los dos orificios realizados, así que ahora vamos a practicar la unión insertando los tarugos. Solo nos queda cortar los tarugos con el serrucho y por último lijar para dejarlos bien al ras. Ya tenemos la unión terminada con los dos tarugos. Obviamente no está encolada, como dijimos anteriormente, simplemente lo estamos presentando y mostrando. Y esta es una unión muchísimo más fuerte que el primer caso donde teníamos un solo tarugo. En este caso tenemos dos. Ahí voy a separar las maderas para que podamos ver internamente cómo está dada esa unión. Ahí se ven los tarugos. Y como dijimos antes, tenemos en realidad generadas dos cajas en ambas maderas, una doble caja por así decirlo, y una doble espiga que atraviesa ambas maderas. Y en este caso vamos a practicar una unión similar al primer caso, pero en este caso la madera que vamos a unir no va a ser en un extremo, sino hacia la mitad de la otra madera, ¿sí? Ya está la unión terminada. Obviamente esto tiene movilidad porque no lo hemos encolado, pero se puede ver bien cómo funciona. Y lo que podemos hacer es unir esto mediante dos tarugos. Habitualmente yo utilizo dos porque me parece que es la forma más fuerte y más práctica de hacerlo. Solo nos quedaría cortar el tarugo y lijar. Básicamente es la misma técnica en todos los casos, pero abarcamos todas las posibilidades que tenemos. Vamos ahora a mostrar un ejemplo más. Vamos a insertar estas dos maderas y vamos a unir ambas mediante los tarugos que van a funcionar como pernos que van a trabar las dos maderas. Va a ser una unión muy linda, me gusta mucho y también súper resistente, no se mueve con nada. Insertamos los tarugos, vean qué lindo que queda y probamos la resistencia. Fíjense, muy fuerte, no logro mover. Bien, ya tenemos varios ejemplos de todo lo que podemos hacer con una broca Forstner.
realmente varios tipos de uniones. Yo creo que con esto resolvemos la mayoría de las uniones más básicas que vamos a tener en el día a día. Y hago una pequeña aclaración, la broca es de 10 milímetros porque los tarugos que estamos utilizando son de 10 milímetros, porque la idea es que el tarugo calce perfecto y no haya que ajustar nada más posteriormente. Por lo cual, si cambio la medida de la broca, también deberé cambiar la medida del tarugo que estoy utilizando. Al final del video les voy a mostrar cómo hacer los tarugos, así que la idea es que en este video quede todo lo que necesitan para poder realizar este tipo de uniones, ¿sí? Por otro lado, aquí tengo un ejemplo que es la mesita de centro que les mostré anteriormente. En cuanto a que cuando hicimos estas mesitas, el sistema que utilicé fue el mismo, pero combinando con tornillos. Es decir, hicimos los orificios, insertamos los tornillos que actúan como prensas, presionan las maderas, las juntan a presión, y finalmente hicimos los taponcitos con los tarugos. Fíjense qué bonito queda el contraste entre los tarugos claritos y la madera oscura, e incluso se puede jugar. Por ejemplo, yo hago este ángulo entre ambos tarugos porque queda realmente muy bonito. Fíjense que no estamos haciendo un ensamble complejo, no estamos haciendo una cola de Milano, sin embargo tenemos aquí una combinación de maderas y un detalle estético realmente muy lindo y muy práctico también, muy rápido. Por otro lado, ¿cuál puede ser la diferencia entre utilizar la combinación con tornillos o directamente el tarugo encolado? Creo que el tiempo puede ser el que nos diga cuál sistema elegir. ¿Por qué? Porque el sistema de los tornillos es más rápido. Yo no encolé estas uniones, simplemente hice los orificios, inserté los tornillos y solo encolé los taponcitos, pero eso no me demoró para nada. Pude cortarlos, lijarlos y seguir avanzando. En cambio, si yo hubiera armado toda la estructura con los tarugos encolados, seguramente hubiera tenido que prensar todas las maderas. Hago un paréntesis, ya que en el otro sistema de los tornillos el prensado lo hace el tornillo, y en este caso entonces al encolar y utilizar los tarugos tendría que prensar toda la pieza y además esperar los tiempos propios de secado de la cola para poder seguir avanzando. Así que el factor tiempo podría ser la principal variable entre elegir un sistema u otro sistema. Y lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito más, ampliar un poco el horizonte. Vamos a generar una plantillita muy sencilla, realmente muy simple, que creo que está al alcance de la mayoría. Y con eso vamos a abarcar también todo lo que es unión de tableros. Es decir, si queremos hacer la tapa de una mesita, de una mesa más grande o una tabla de asado, la plantillita que vamos a hacer ahora nos va a facilitar ese trabajo. Así que vamos con esa parte. Vamos a concentrarnos ahora en el armado de la plantilla que nos va a permitir hacer uniones de tableros. Vamos a utilizar MDF, pueden hacerlo con otro tipo de madera, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer yo es hacer dos cortes y voy a unir esos dos cortes a 90 grados. En segundo lugar voy a hacer un calado en el centro de uno de los cortes para poder tener algo de visibilidad y posteriormente hacer una línea guía. Tomando como referencia el centro del calado de la madera más ancha, marco ese mismo centro en la madera más angosta y extiendo esa línea a lo largo de la misma para que me quede la referencia de el centro de la pieza.
Bien, ya estamos armando la plantilla, uniendo las dos piezas a 90 grados. Lo que hice primero fue los orificios guía antes de insertar los tornillos, ya que si insertaba los tornillos directamente corríamos el riesgo de reventar el MDF. Lo que hice también fue agregar ese quinto orificio adicional que se me había ocurrido podía hacer un mango que fuera más cómodo para sujetar la pieza. Se los dejo como idea, yo posteriormente en las pruebas vi que al final no era tan necesario. Voy a tomar una referencia de 1,5 centímetros desde donde comienza el calado hacia el interior. Allí voy a insertar un tornillo que va a ser mi referencia, la que nos va a indicar dónde debemos hacer los orificios para unir las piezas de un tablero. Voy a introducir el tornillo en la referencia que dejamos y lo que vamos a hacer es dejar la punta del extremo del tornillo únicamente sobresaliendo del otro lado apenas la punta, ¿sí? Lo que va a hacer esto es funcionar como una suerte de gramín. Esa es la idea que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a la prueba de fuego. Vamos a unir estos dos cortes, estos listones de pino. Ya están cortados y cepillada la parte que vamos a unir. Y lo que hay que hacer es tomar una referencia lo más recta posible, marcando una línea entre ambas maderas, como pueden ver en la imagen, que van a ser nuestra referencia para hacer los orificios y posteriormente unir. Vamos a ver ahora cómo funciona. Es muy simple. Lo que hay que hacer es hacer coincidir la línea de la plantilla con la línea de la madera. Fíjense que es realmente muy fácil. El pino es muy blandito, así que con hacer apenitas un poco de presión con las mismas manos ya lograba marcar la madera. Pero la idea es darle unos golpecitos con el martillo para obtener una marcación más fuerte. Pero realmente es muy simple, muy rápido, como pueden ver en las imágenes. La realidad es que yo había planteado dos alternativas, dos diseños antes de este modelo definitivo que no me habían terminado de cerrar completamente, pero este último modelo me pareció el más simple, el más rápido y el más preciso. Seguimos avanzando con la marcación de todas las líneas y lo que hice al final fue con una lapicera simplemente pintar con color donde estaba el punto para que quede más visible y más fácil para verlo. Como pueden ver, todos los puntos marcados. Ahora sí, vamos generando todos los orificios utilizando los puntos de referencia que marcamos con la plantilla. Bien, insertamos todos los tarugos. Ahí estoy repasando algunos orificios, la profundidad de algunos de los orificios para que entren bien todos los tarugos. Y hacemos la prueba. Y ahí lo tenemos, la verdad que quedó increíble, el resultado fue perfecto, me encantó. De hecho me sorprendí, creí que iba a quedar bien, pero quedó mejor de lo que yo esperaba. Así que un éxito total y súper recomendable la plantillita.
les muestro rápidamente cómo pueden hacerse una plantillita para los tarugos con una pieza de hierro, una varillita de hierro y una mecha de 10 milímetros, por ejemplo, para hierro. Hacen un orificio en el mismo y lo que van a hacer es cortar un listón de madera de 1 centímetro por 1 centímetro rectangular, como pueden ver ahí en la imagen, y luego le rebajan un poco la punta para poder insertarlo fácilmente dentro del orificio que practicamos en la varillita de hierro. Lo que hacemos a continuación es introducir el listón en el taladro y luego con la punta que desgastamos hacia el lado de la varilla, hacer girar el taladro e introducir el listón en la varilla. Automáticamente va a tomar la forma del tarugo que necesitamos. Y de esta forma llegamos al final de este video, espero que te haya sido de utilidad. La forma en la que me puedes ayudar a mí es suscribiéndote al canal, dándole un like al video si te gustó y también activando la campanita para que te lleguen las notificaciones en la medida en la que vaya subiendo nuevo contenido. Si tenés alguna sugerencia, un comentario, también alguna observación, podés dejarla en los comentarios, con mucho gusto voy a contestarte. Hasta aquí llegamos por hoy, muchas gracias, nos vemos en la siguiente ocasión.